Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que te encuentres. Bienvenido a un nuevo episodio de Physio William Podcast. Este espacio que, ustedes conocen que es como un espacio de reflexión, donde hacemos resúmenes de libros, donde tratamos de conversar y me pueden conocer un poquito más a fondo a mí sin tanta edición de video. En esta ocasión quiero traerles un resumen de un libro, de los puntos importantes sobre todo, de este libro que leí la anterior semana. Se llama El poder sanador del nervio vago, por Stanley Rosenberg. ¿Cuál es el motivo por el cual yo leí este libro? Bueno, te comento. Yo cuando era estudiante de fisioterapia, inclusive en la maestría, mencionaban bastante sobre el nervio vago y cómo nosotros podíamos como fisioterapeutas estimular este nervio para producir ciertos cambios a nivel del sistema nervioso que fueran a favor del paciente. Pero únicamente aprendí de manera superficial, se podría decir, sobre cómo podíamos estimular. Eran algunas estimulaciones miofaciales a nivel de diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma tiene inervación del vago. Entonces, eso es una de las pocas técnicas que aprendí en ese momento. Hasta que, yo tengo una gama de libros virtuales en mi computadora. Y dije, ¿por qué no leerlo? Para no quedarse solo en la superficie de la información, sino también un poco más a fondo. Básicamente, este libro habla sobre el sistema nervioso. Antes de entrar a hablar sobre el nervio vago, tenemos que primero hacer un poco hincapié en lo que se refiere al sistema nervioso y sobre todo el sistema nervioso autónomo. Pongo aquí la A, le subrayo, porque trabaja en automático. Mira, el sistema nervioso autónomo tiene muchas funciones. Por ejemplo, la respiración, la digestión. Voy a poner aquí una boca para que simule. También el ritmo cardíaco, entre muchas otras funciones de sistemas y órganos vitales que nos ayudan en nuestro día a día para nuestra supervivencia. Así es tu sistema nervioso autónomo. Tiene un gran poder, una gran capacidad de procesamiento y trabaja en automático. No es un sistema nervioso que nosotros lo controlemos directamente. Y este sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes grupos: simpático, parasimpático. Para hacer un poco más dinámico esto, te voy a contar cómo funciona cada uno de estos, porque tiene su porqué que se divide. El sistema nervioso simpático se podría referir que es como un acelerador. Voy a poner aquí una flecha para que se entienda. Acelerador. Mientras que el parasimpático es como un freno. Esto es un pedal, un freno y un stop. Y como te podrás imaginar, el sistema nervioso simpático nos provee de capacidades, sobre todo ante estrés. Imagínate, no sé, estás transitando por una calle un poco peligrosa. Tú estás tranquilo, más o menos tranquilo porque no sabes qué va a pasar, pero justamente ves que se acercan dos personas sospechosas a donde ti y te dicen desde lejos: dame el celular. ¿Qué es lo primero que realizas? En ese momento te pones consciente, ¿cuál será la primera acción que yo tengo que realizar para sobrevivir? No, en ese rato no piensas en nada de eso. Lo primero que haces es corres. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso autónomo manda una señal acá al simpático para que tomes una decisión: lucha o huida. Los diferentes tipos de sensaciones que tú puedes tener, ¿no? Mayor aumento de la frecuencia cardíaca. Esto va a hacer que la sangre se acumule en las extremidades y los músculos. ¿Para qué? Para que te permita correr, estados de euforia, una mayor adrenalina. En fin, muchos cambios fisiológicos que nos van a ayudar. ¿Para qué? Para que podamos salir de esa situación. Pero digamos que ya corriste, ya escapaste de ese barrio, lograste ser más rápido que los delincuentes. ¿Vas a seguir en este estado? Probablemente no. ¿Por qué? Porque sería insostenible a largo plazo. Necesitas otro tipo de sistemas, otro tipo de recursos. ¿Para qué? Para relajarte, para calmarte. Y ahí viene lo que es el sistema nervioso parasimpático, que actúa como un freno donde te manda al estado contrario. El estado sería de relax, de relajación, de paz, y todo lo que se puede, conllevar con este tipo de sistema, donde ya la frecuencia cardíaca disminuye, ya se concentra más
la sangre en tus órganos vitales, no tanto en tus extremidades y músculos. Este es un tórax, ¿ya? Etcétera. ¿Para qué? Para, bueno, llevarte a un estado donde ya estás tranquilo, donde ya pasaste el peligro y ahorita tienes que nuevamente estar, se podría decir, en un estado basal. Nosotros, al explicarte esta distinción del sistema nervioso simpático y parasimpático, podemos tener una revelación. El problema no es esto, el problema no es el estrés que podemos presentar en el día. El problema es estar siempre en este sistema nervioso simpático. Muchas veces el dolor crónico, el estrés crónico, no es porque el estrés sea malo en sí, sino porque tu cuerpo, tu mente no tiene la capacidad de pasar del sistema nervioso simpático a el parasimpático y se queda atrapado aquí. Y aquí es donde el dolor crónico se desarrolla con sus múltiples facetas que dañan nuestra calidad de vida y nuestra salud, ¿ya? Y muy importante para seguir hablando de estrés y dolor crónico, es una analogía que encontré en este libro, que son cabezas de Hidra versus Hércules. No sé si ustedes cuando eran niños veían los dibujos animados de Hércules. Yo sí veía, bueno, no muchos, pero sí veía un poco. Pero recuerdo cuando Hércules peleaba contra Hidra, que era como una diosa serpiente, algo así. Cada vez que Hércules le cortaba una de las cabezas a Hidra, aparecía otra cabeza más. Y esta analogía me parece perfecta porque esto es representa de manera pero que muy precisa cómo funciona el dolor crónico, ¿ya? Muchas veces personas que tienen dolor crónico, tengo pacientes con dolor crónico que llevan un dolor y obviamente, según lo que es la literatura menciona, cuando el dolor ya no cede por fisioterapia, analgésicos, terapias alternativas, no le encuentran una forma de tratarlo. Entonces, la última opción es la cirugía. Entonces, los pacientes van a cirugía y en la cirugía, ¿qué es lo que hace el doctor? Al tejido, digamos que esto es un músculo, ¿ya? Le suprimen, le restauran, le cortan, lo que sea, y ya. Entonces, se podría decir que a manera física, el dolor ya no debería estar. En este caso, un dolor crónico se va a representar por las cabezas de Hidra. Las cabezas son kinesiofobia, catastrofismo, miedo, falta de apoyo del entorno, depresión, ansiedad, menos movimiento, etc. Sin contar los múltiples problemas que lleva el dolor crónico, que no solo afecta a la mente, sino que afecta a todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo por la limitación a la actividad que permite estar sano, ¿ya? Mediante la cirugía suprimió el dolor del tejido, pero como las cabezas de Hidra, siguen habiendo todos los demás factores que también están provocando de cierta forma el dolor crónico. Y al fin y al cabo da un único síntoma, que es dolor. Entonces, esta analogía me parece perfecta porque Hércules podríamos ser nosotros, tú como paciente, yo como el fisioterapeuta, que trato de buscar cada una de estas causas para suprimirlas y buscar la forma de que tú, puedas sobrellevarlas. Pero si es que solo nos centramos en una, pues no vamos a ningún lado porque es mucho más complejo. Lo siguiente que podemos hablar es importante, ¿no? Porque el libro en su título lo menciona, el poder sanador del nervio vago. Bueno, primero mencionarte que el nervio vago es el 10º par craneal. Esta es tu representación en otro tipo de escritura. ¿Y cuáles son los pares craneales? Pues vamos a hacer una recapitulación más o menos rápida. Algunos me sé, otros no tanto. El primer par craneal, olfatorio. ¿Por qué? Porque solo tenemos una nariz. El segundo es el óptico. ¿Por qué? Porque tenemos 2 ojos. El tercero es el oculomotor. El cuarto se llama troclear, también le llaman patético. El quinto es el trigémino. El sexto, motor ocular externo, o MOE. Motor ocular externo. El séptimo, el facial. El octavo, si no estoy mal, es el glosofaringio. Y podríamos seguir con todos los demás hasta llegar al 10º par craneal, que es el vago. Primero, ¿por qué le llaman vago? Es importante saberlo porque ahí entendemos un poco más cómo funciona. Antes de explicarle por qué le llaman vago, voy aquí a dibujar una cabeza, los orificios de los oídos, la boca y una oreja. Y después el cuerpo. Por dentro de esto vamos a dibujar lo que es el cerebro y la médula espinal. Primero que nada, el nervio vago se lo conoce de esta forma por el latín. El latín es vagus, ¿ya? Que significa vagabundo o deambulante.
Lo llaman así porque el nervio vago, vamos a dibujarle que aquí sale el nervio vago, se relaciona directo o indirectamente, primero que nada, con todos los pares craneales que inervan la musculatura y los órganos de los sentidos del rostro, porque efectivamente, todos estos pares craneales inervan músculos y órganos de los sentidos del rostro y parte del cuello también. El nervio vago se relaciona de manera directa o indirectamente con todos estos. Y no solo eso, sino que el nervio vago también tiene inervación hacia órganos y sistemas vitales en nuestro cuerpo. El nervio vago inerva musculatura como es el diafragma, también el ritmo cardíaco, controla la digestión, entre otras muchas funciones que tiene y que nos ayuda a nuestra supervivencia. Y por eso le llaman el nervio vagabundo. ¿Por qué? Porque se relaciona con todos los órganos y los sistemas. Y algo importante de mencionar del nervio vago es que es un nervio parasimpático. ¿Qué significa? O sea, tiene fibras más parasimpáticas que simpáticas. Antes hablamos sobre, pongamos un 90%. Esto es un porcentaje subjetivo, no recuerdo el porcentaje real, pero en la mayor parte de las fibras del vago son parasimpáticas. Tenemos dos tipos de sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. El simpático nos condicionaba a respuestas de estrés, de lucha, huida, mientras que el parasimpático es como un freno que nos ayuda a volver a la calma. ¿Ya? Entonces, esta función del vago, su función y la estructura y por dónde se relaciona con todos los órganos de los sistemas, permite que de cierta forma este nervio nos ayuda a combatir el dolor crónico y múltiples enfermedades que son causadas por el estrés crónico. Pero ahora te preguntarás, ¿pero este es el único nervio que tiene esta función? Pues en parte sí, más que nada por todo por donde se relaciona con los órganos de los sistemas. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que recalcar, porque estos nervios inervan la musculatura y los órganos de los sentidos del rostro, por una palabra clave que quiero que te guardes todo el video: participación social o interacción con el entorno. ¿Ya? Los seres humanos somos criaturas sociales. No podemos vivir enjaulados, en el ostracismo o de manera individualista. Nos desarrollamos en tribus, en comunidades. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros mejoramos nuestra forma de sobrevivir en un mundo tan hostil. Tal vez en este momento de la existencia podemos ser más individualistas y no va a pasar nada, no nos vamos a morir, pero nosotros todavía mantenemos el cerebro que teníamos en el Paleolítico, que era extremadamente social, que servía para relacionarnos con el entorno. ¿Ya? Entonces, la relación de todos estos nervios craneales es la participación social. Y cuando esto se ve alterada, cuando esta participación se ve alterada por diferentes causas, condiciona a que predispongamos de múltiples enfermedades crónicas y degenerativas. Muchas veces cuando presentamos dolor crónico, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cualquiera de estos nervios craneales pueden alterarse, pueden presentar una disfunción. Y cuando no funcionan correctamente, primero que nada se va a reflejar en la participación social del individuo y segundo que nada va a provocar dolor crónico. Pero no cualquier tipo de dolor. Como les mencioné, cada uno de estos nervios tiene una ramificación. Por ejemplo, aquí tenemos otro nervio que no lo mencioné hace un momento, que es el 11º par craneal, que es el accesorio. Este accesorio, como les mencioné antes, inerva musculatura del cuello, ¿ya? Entonces, cuando presenta una disfunción, o sea, no está funcionando correctamente, va a provocar, por ejemplo, dolores musculares crónicos en el cuello, cervicalgias. Y de aquí es una parte de lo que funciona la teoría polivagal, que es un tema de este libro, que nosotros como fisioterapeutas, como clínicos, podemos estar tentados a tratar únicamente la zona que está afectada. O sea, si le duele el cuello, entonces le doy un masajito de cuello, aplico todos mis métodos y tecnología a esta zona que tiene el dolor. Y bueno, el paciente se va liberado en la primera sesión y después al otro día regresa y vuelve con el mismo dolor, o a veces más potente, o tal vez baja un poco, pero se mantiene en el tiempo y no provocamos un correcto tratamiento que sea a largo plazo. ¿Es por qué? Porque nosotros estamos atacando cuando presenta por ejemplo, un dolor cervical, estamos atacando el síntoma, pero donde sí deberíamos estar atacando es aquí a la causa. Y como directamente nosotros no podemos acceder al nervio accesorio,
Entonces tenemos otra forma de acceder para ayudar a su estimulación, que es a través del nervio vago. Porque como les mencioné antes, este nervio se relaciona de manera directa e indirectamente con todos los nervios, con todos los pares craneales que tenemos en el tronco encefálico. Y nosotros podemos estar ahí atacando al síntoma, o podemos ser un poco más inteligentes y buscar cuál es la causa a través del nervio que puede estar en una disfunción, y bueno, atacarlo, más que nada atacarlo, resolverlo a través del nervio vago. Esa es una de las partes de la teoría polivagal. Bueno, la base de esta teoría polivagal es lo que te mencioné antes. El nervio vago, como su nombre lo dice, vagabundo, se relaciona con múltiples estructuras vitales, múltiples estructuras vitales. Pero hay algo que también tenemos que tener en cuenta del nervio vago. El nervio vago tiene 3 tipos de fibras, ¿ya? Una fibra vago ventral, vago espinal y vago dorsal. Empecemos por la primera. Por ejemplo, las fibras vago ventral son las fibras que predisponen al ser humano a estados de felicidad, de emociones positivas y la participación social, entre muchos otros comportamientos que predispone la estimulación o la actividad de estas fibras vago ventrales. Por el contrario, las fibras vago dorsal tienen el efecto opuesto, predisponen al ser humano que estemos en emociones negativas, aislamiento ante situaciones de estrés, ¿ya? ¿Y cuál es la función de las fibras vagoespinales? Es como un filtro. Dependiendo toda tu experiencia, dependiendo tus reacciones pasadas, el vago espinal dice, a ver, esta persona no es muy resiliente, ha tenido muchas experiencias traumáticas y de cierta forma se ha comportado ante estas experiencias de esta forma, una forma muy depresiva. Entonces manda que las fibras vago dorsal sean el protagonista de su respuesta ante estrés crónico, ¿ya? Y de esto acarrea otros tipos de conductas, o mejor dicho, bioconductas. Bioconductas que pueden ser movilización con miedo o movilización sin miedo. Una tercera vía que puede ser hasta inmovilización con miedo. Por ejemplo, la primera bioconducta es cuando una persona sí siente miedo, pero aún así realiza acciones. Se podría decir que esta conducta, movilización con miedo, podría estar aquí, ante la estimulación o la actividad de fibras vagoventrales. O la movilización sin miedo, donde se podría decir que la persona se mueve, realiza acciones y no tiene temor por lo que puede pasar, que se podría decir que también está aquí una activación especial de las fibras vagoventrales. O por último puede pasar lo contrario, que la persona siente miedo y ese miedo le paraliza. ¿Cuál fibra puede que esté más estimulada? Pues vago dorsal. Esto es algo muy subjetivo, es para que tú te analices cómo tú te comportas ante diferentes situaciones de estrés. Imagina que tal vez en el trabajo te hablan, te llaman la atención y tú, ¿qué es lo que haces? Te quedas paralizado, no haces nada, te mantienes con ese estrés de esa llamada de atención por mucho tiempo. Entonces muy probablemente estás con esta bioconducta, inmovilización con miedo. ¿Por qué? Porque estás, de acuerdo a tus reacciones pasadas, estás estimulando más el vago dorsal. Pero si tú eres una persona que aprende de sus errores o que te toma tal vez de una manera un poco más positiva la vida, o se relaja, se da cuenta que no hay que tomarse las cosas tan en serio, muy probablemente tu actitud hará que tengas una mayor estimulación del vago ventral. Es por esa razón que suelen decir de una manera un poco común, que cuando estés con una situación de estrés, actúa con cabeza fría. ¿A qué se referirá que actúes con cabeza fría? Bueno, el vago también controla situaciones, por ejemplo, homeostasis nerviosa. La homeostasis nerviosa son cualquiera de estos 3 tipos de estimulación de las fibras y sus bioconductas. Se dice que, por ejemplo, la temperatura caliente está relacionada con el estrés y el frío está relacionado con la calma. Por eso te dicen, actúa con cabeza o piensa con cabeza fría. ¿Por qué? Para que tomes mejores decisiones ante una situación de estrés. En cambio, si es que tú, por ejemplo, tomas con la cabeza caliente, probablemente vas a caer en comportamientos vago dorsal. Ahora, es también importante recalcar que muchas personas cuando ya son mayores
sienten una mayor relajación con estados o temperaturas de calor, ¿ya? Y se sienten tal vez alterados o con nervios o con crisis cuando aparece el frío. Esto puede deberse a muchas cosas, entre las cuales también tiene que ver la resiliencia de cada persona. Pero cuando va pasando los años, el tejido primero que nada se atrofia, los tejidos envejecen y eso provoca que haya una limitación en la actividad del ser humano. Eso a su vez, esa limitación de la actividad del ser humano hace que el tejido se debilite aún más. Y cuando se debilita más, pues el tejido ya no responde de la misma forma ante los estímulos externos. Si el frío en sí hace que los huesos sientan más dolor, pero si es que está cubierto de una buena masa muscular que de cierta forma provoca una sensación de calor normal, pues somos más resilientes, más resistentes hasta esas temperaturas. Pero si es que nuestra musculatura está atrofiada y con eso también muy probablemente enferma, va a hacer que nos duela más y busquemos calor externo para aliviar nuestras dolencias. Es una teoría que puede que te haga pensar y que tal vez haga reflexionar de cómo funciona el calor en las terapias crónicas. Y bueno, también aquí hay que sumarle otro concepto que se llama la neurocepción. ¿Qué significa esto? Es la capacidad que tiene el sistema nervioso para captar los estímulos externos, ¿ya? Estímulos externos internos a través de la propiocepción. La neurocepción es un filtro que, bueno, nos indica qué cosas nos hacen daño y qué cosas no nos hacen daño. Qué cosas son buenas o cosas son malas. Pero cuando esta neurocepción se ve alterada, ocurre que hay alteración en la captación de estos estímulos externos, donde cosas que son buenas o neutras provocan estímulos dolorosos. Y este patrón se repite por el dolor crónico, el círculo vicioso del dolor crónico, que esto limita la actividad. Esta limitación de actividad hace que los tejidos se vuelvan menos fuertes y por lo tanto hace que aparezca más y más dolor. Entonces ayuda más a este proceso patológico. Además de múltiples factores contextuales, ¿no? Depresión, enfermedades, etcétera, que pueden estar haciendo que aumente esta neurocepción defectuosa. Y cuando afecta al total, puede provocar lo que alguna vez nosotros hablamos que se conoce como alodinia e hiperalgesia. Alodinia, estímulos que antes no dolían, ahora duelen. En cambio, hiperalgesia es cuando un estímulo que antes dolía poco, ahora duele el triple, el doble, el quíntuple, ¿ya? Entonces, es básicamente por una neurocepción defectuosa. Esta neurocepción defectuosa está bastante relacionada por hiperactividad vago-dorsal. Nuestro cerebro, de cierta forma, es como un terreno fértil, donde, bueno, aparecen experiencias externas y de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos ante esas experiencias, se clava una semilla. Y como tenemos múltiples experiencias en la vida, de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos y por lo general, de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a múltiples factores estresantes que tenemos en la vida, utilizamos estrategias vagodorsales, o sea, depresión, ansiedad, que provoca un círculo vicioso de apatía. Y eso, al final, significa que nosotros estamos en un estado depresivo vagodorsal, ¿ya? ¿Cuál es la solución en este caso? Buscar todas las alternativas que podamos para pasar de vagodorsal a estados vago-ventral, que esto suponía estados de felicidad y participación social. Algo importante aclarar en este momento es, por ejemplo, alguna experiencia que tiene que ver con el vago dorsal. Cuando un antílope, una gacela, el depredador ya lo ha atrapado, ya lo tiene en su mandíbula, el cerebro de este antílope manda una señal vago dorsal que se expresa en disociación. Disociación, apatía, desconexión. Esto se cree que el cerebro manda esta sensación de desconexión al antílope es como la última forma de protegerle, porque ya sabe que la muerte es segura. El antílope ya sabe que ya está muerto, o sea, básicamente ya es comida de un depredador. Entonces el cerebro de este antílope le manda este estado para protegerlo del dolor. El problema es que esto también sucede con los seres humanos, pero la diferencia es que nosotros, por el estado de la sociedad, por todas las cosas que podemos tener, es un sistema hermético donde hay múltiples factores estresantes, casi siempre estamos en este estado de disociación, y este estado de disociación se relaciona con
hiperactividad de vago dorsal. ¿Ya? Por consiguiente, la primera forma de nosotros tratar el dolor crónico es ser consciente de cómo funciona en sí la fisiología del mismo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que casi siempre estamos en estados vago dorsal, pues tenemos que hacer lo opuesto, buscar actividades hasta obligadas que nos lleven a vago ventral. Oblígate a hacer actividades vago ventral. ¿Para qué? Para que poco a poco, como te mencioné antes, el jardín que tú tienes en tu cerebro vaya pasando de vago dorsal a vago ventral. Pero ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de en qué estado estamos nosotros, no? Un test. ¿O qué test nosotros podemos tener en cuenta para saber si estamos en vago dorsal o vago ventral? Bueno, aquí te comunico algunas cosas que son súper importantes y hasta demostradas. Primero, el término variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que, bueno, personas que tengan una mayor variabilidad del ritmo cardíaco son más sanas. En cambio, personas que tengan una menor variabilidad del ritmo cardíaco están más predispuestas a enfermedades. Si quieres, puedes buscar en internet, este término está súper estudiado, inclusive se debería tratar como otro signo vital. ¿Pero qué es la variabilidad del ritmo cardíaco? Mira, para que lo entiendas, tomemos un ejemplo súper claro. El ejemplo del delincuente que te dije hace un momento. Tú estás en un estado de calma. Tu corazón posiblemente tiene frecuencias cardíacas 60 a 100 latidos por minuto. Algunos más, algunos menos, pero son estados basales, estados normales. Ahora, si es que ahí te colocamos un estímulo de estrés, obviamente tu frecuencia cardíaca va a aumentar. 120, 180, no sabemos hasta cuándo puede aumentar, ¿ya? Pero al nosotros volver a estados de calma, debería volver a esta frecuencia cardíaca. Ahora, aquí está el kit de la cuestión de la variabilidad del ritmo cardíaco. Si tú, para volver a este estado de calma, te demoras mucho tiempo, te demoras bastante tiempo, pues tienes una baja variabilidad del ritmo cardíaco. En cambio, si es que tú, de volver de un estado de estrés hasta la calma, te demoras poco tiempo, entonces tienes una variabilidad del ritmo cardíaco alto. ¿Ya? Básicamente, la variabilidad del ritmo cardíaco predispone a cómo una persona y su cuerpo son resistentes a sensaciones de estrés. Cómo una persona, cómo su sistema puede más o menos variar de un estado de estrés a la calma y cuánto tiempo se demora. Y depende de eso, va a tener mayor resiliencia, mayor flexibilidad ante la vida y por lo tanto va a ser muy poco probable que le pase alguna enfermedad crónica o degenerativa o tumores o cardiopatías, etc. ¿Ya? Algo que es un poco bueno adelantar de esto es que la variabilidad del ritmo cardíaco también se consigue, una de las mejores formas de conseguirlo es a través del deporte, del ejercicio. Porque el ejercicio en sí es un estrés, es un estresor, pero controlado. Es un estresor controlado que provoca adaptaciones globales en el corazón, en la respiración, en la digestión, en el sueño, en todo, ¿ya? Provoca adaptaciones en todo el organismo. Es como una pastilla que tiene grandes beneficios y muy pocos, pero que muy pocos efectos adversos. A diferencia de lo que pueden ser medicamentos. Porque claro, efectivamente, si tú puedes pensar, mira, yo me tomo un paracetamol, me tomo un antidepresivo, un anticonvulsivante o cualquier ansiolítico que me permite bajar de un estado de estrés a un estado de calma de forma rápida y no tengo que estar haciendo ejercicio ni tampoco tener una variabilidad de ritmo cardíaco elevada. Primero, esto no es sostenible a largo plazo. Y segundo, tiene muchos efectos adversos. Tú puedes tomarte una pastilla para calmar tu ansiedad, pero no vas a ser dependiente de esa pastilla para siempre para calmar esos estados de estrés. Puede que se convierta hasta en una droga y con todos los efectos adversos que tiene esa pastilla, efectos gastrointestinales, efectos en el sistema nervioso central y periférico, etcétera, pues no te conviene a largo plazo. Son respuestas remediativas a corto plazo, pero a largo plazo te conviene buscar alternativas que te permitan ser sostenible esta variabilidad del ritmo cardíaco, para que seas una persona más sana y menos predispuesta a enfermedades crónicas o degenerativas. Pero te has de preguntar, ¿qué tiene que ver el BRC, la variabilidad del ritmo cardíaco, con el nervio vago?
Bueno, esto es simple. Con toda la explicación que te mencioné antes, has de suponer que el nervio vago nos predispone a la calma, a la felicidad y a la conexión social. Y un BCR alto nos hace más resilientes al estrés. Entonces, se podría mencionar que una persona que tenga un BCR alto tiene una mejor activación vago-ventral. La segunda forma de evaluar cómo está nuestra variabilidad de ritmo cardíaco para ver cómo funciona el vago es a través de la expresión facial. Como te dije antes, los pares craneales, su función principal es a través de las conexiones que tienen con los órganos y los sentidos, es la participación social. Y si esta se ve alterada, es porque también hay una alteración en los pares craneales. Entonces, si una persona, tú ves que su estado basal es estar con su cara de enojado, con su cara deprimido, o un estado de tristeza, donde no sostiene la mirada, donde habla muy bajo, no se le escucha, presta muy poca atención, etcétera, pues tú puedes suponer que de cierta forma esa persona está en estados vago-dorsales. En cambio, si la persona se encuentra con alegría, con una expresión facial buena, que le da ganas a la vida y todo eso, pues muy probablemente en estados vago-ventrales, tiene muchos amigos, etcétera. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, porque hay otra cosa que no menciona el libro, pero muchas veces lo leí en otros libros, es cómo funciona el lenguaje corporal. El lenguaje corporal y las emociones son vías bidireccionales, es decir, que una condiciona a la otra y la otra condiciona a la una. Si tú estás en una posición de superhéroe, es muy difícil que te pongas triste. Pero si tú estás en una posición, una posición fetal, mirando hacia el suelo, es muy probable que vas a colocarte en estados de depresión. Entonces, aquí está lo que te mencioné antes. Oblígate a estar en estados vago-ventrales, es decir, de felicidad. Eso te va a ayudar con tu dolor crónico. No porque funcione por arte de magia, es porque la fisiología va a predisponerse todos los mecanismos que tiene para ti, para que te recuperes. Y por último, más o menos para acabar, porque bueno, este tema es muy extenso y te invito a que leas el libro. El autor menciona mucho, una de las palabras que se repite bastante con él es la participación social. ¿Qué tan importante es la participación social? Hay múltiples estudios que mencionan que, bueno, uno de los mejores predictores de salud a largo plazo es el ejercicio. Es uno de los mejores predictores, así como te mencioné antes, es una bomba global que te ayuda con tu salud, potencia tu salud. Pero, aún así, en estadísticas se ha visto que existe una variable muy superior al ejercicio. Y esta variable es la participación social. Esta participación social, si es que tú tienes unas relaciones sanas, buenas con las demás personas, te predispone a que tengas una mejor salud a largo plazo, incluso más que el ejercicio físico. Para relacionar, ¿te acuerdas qué nervios se encargan de la participación social? Pues los 12 pares craneales. Y uno de los más importantes es el nervio vago. Entonces, es importante porque nosotros al tener en cuenta estas conexiones, nos damos cuenta, ¿cómo funciona esto? Pues ahora todo cobra sentido. Y antes de terminar, es importante, concluir cómo funciona la teoría polivagal. Estuviste atento a todo este podcast, muy probablemente tienes en cuenta cómo funciona. Básicamente, la teoría polivagal menciona que si nosotros estamos en estados vago-dorsales, predisponentes por el estrés crónico, nosotros regulamos estos estados vago-dorsales a través del nervio vago. Y esto se puede hacer a través de muchas cosas, como te dije, el ejercicio, mejorar nuestra variabilidad de ritmo cardíaco, interpersonales, emociones, también con una buena nutrición y técnicas manuales. Técnicas manuales, sobre todo, remedios a largo plazo. ¿Con qué fin? Que todo esto en sí nos predisponga a estados o una activación vago-ventrales. Personas que tienen una mayor activación vago-ventral tienen más salud, mejores relaciones, más resiliencia y todos los aspectos de la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto básicamente es un estado de calma, un estado de resiliencia, un manejo óptimo del estrés. Muy bien. Bueno, la verdad es que a mí me parece un libro interesante hasta cierto punto. Tiene cosas muy puntuales, un poco extenso. Más o menos tiene como 200 hojas, 250 hojas, no es tan extenso. Pero si tú quieres
profundizar más en esto, sí te recomiendo que lo leas. No me he arrepentido de leerlo, me dio mucho más perspectiva de cómo funciona el dolor crónico y creo que a ti también. Tal vez este resumen ojalá te haya ayudado. Yo me pasé como 3 horas leyendo este libro, 4, tal vez una semana entera. Y bueno, en este podcast que ha durado más o menos media hora, me imagino que ya has de tener una mejor idea de cómo afrontar el estrés mediante técnicas, instrumentos, comportamientos que van a ayudarte. Eso es todo por el día de hoy. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Sinceramente no sé cuántas personas se quedan hasta el final del video. Si tú eres una de ellas, pues deja un like, escríbela y yo me sentiré súper bien porque diré, chuta, se tomó todo el tiempo del mundo, que pudo haber estado viendo TikTok, pero me escuchó a mí y eso dice bastante de ti y también bastante del contenido que estoy realizando, que significa que es bueno. Ya, entonces, muchas gracias, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y nos vemos en la siguiente ocasión. Te mando un abrazo y bueno, a seguir aprendiendo.